Los extraterrestres intentaron estudiar la lengua muerta durante siglos hasta que un veterano humano dijo, «Yo escribí esto». Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. El antiguo texto brillaba tenuemente bajo el campo de preservación especializado. Sus extraños símbolos desafiaban la traducción a pesar de siglos de las mentes enolingüísticas más brillantes intentando descifrar su código. El Dr. Bass, el erudito más renombrado del Consorcio Galáctico, se paró frente a él con los brazos cruzados en señal de frustración. El texto había sido descubierto en una estación espacial abandonada en los confines del espacio cartografiado hace casi 300 años. Desde entonces, se había convertido en el artefacto más estudiado y menos comprendido de la historia galáctica. Sus símbolos coincidían con la familia lingüística conocida de 17.000 civilizaciones documentadas. El material sobre el que estaba escrito desafiaba el análisis convencional de envejecimiento. Lo más curioso es que contenía formulaciones matemáticas que parecían sofisticadas y absurdas a la vez. Carreras académicas enteras habían surgido y fracasado intentando descifrarlo. Se habían formado múltiples cultos religiosos en torno a diversas interpretaciones de su significado. La dirección del consorcio lo consideraba el mayor misterio xenoarqueológico de su época. La frustración del Dr. Bass provenía de haber dedicado 60 años de su vida a este enigma en particular, y hoy celebraba su última presentación antes de su jubilación obligatoria. Su tesis final concluiría con la misma declaración que dio inicio a su carrera. El texto seguía sin descifrarse. El profesor anunció que la delegación humana había llegado y que su asistente dirigía un esbelto taxiano cuya piel brillaba con patrones bioluminiscentes cuando se excitaba. Hoy, la piel de Ren brillaba intensamente, delatando su nerviosismo. ¿Humanos? No programé a ningún humano, respondió el Dr. Bass con irritación evidente en su voz. Los humanos eran los miembros más recientes del consorcio, habiéndose unido apenas hacía 30 años. Su rápido avance de civilización planetaria primitiva a sociedad interestelar había llamado la atención de muchos cenociólogos, pero Bass los encontró absolutamente desconcertantes. Eran caóticos, emocionales y tenían una preocupante tendencia a resolver problemas mediante lo que llamaban saltos intuitivos en lugar de un análisis metódico adecuado. El director los había invitado. Señor, al parecer, han estado hablando de una nueva teoría de la traducción. Ren se removió incómodo. Los humanos afirman tener nuevas ideas. El Dr. Bass resopló, un sonido característico de su especie que indicaba burla. ¿Nuevas ideas? Apenas entienden la lingüística cuántica. Todavía se comunican principalmente mediante vibraciones sonoras rudimentarias en lugar de patrones de pensamiento electromagnéticos adecuados. La puerta de la cámara de preservación se abrió y entraron 3 figuras. 2 eran oficiales de seguridad estándar del consorcio, pero la tercera era inconfundiblemente humana, bípeda, vestida en lugar de cubierta de forma natural, y con esa extraña vello facial que algunos machos humanos cultivaban. Este espécimen en particular caminaba con una ligera cojera y parecía estar en la última etapa de la vida humana. Su cabello se volvió blanco. ¿El Dr. Bass, supongo? El humano extendió una mano. Otra peculiar costumbre humana que Bass aceptó a regañadientes ofreciendo uno de sus apéndices inferiores. Soy el Dr. Bass. Sí. ¿Y ustedes? Isen Cole, sargento retirado, División Lingüística de las Fuerzas Combinadas de la Tierra. El humano sonrió, mostrando los dientes de esa manera encantadora que su especie parecía considerar amistosa en lugar de amenazante. Entiendo que han estado lidiando con un problema de traducción. Bass sintió que las crestas de su cuello se endurecían con indignación. ¿Dificultades? El artefacto, como lo llamamos, representa el rompecabezas lingüístico más complejo de la historia galáctica conocida. Hemos aplicado las mentes más brillantes y los algoritmos más avanzados a lo largo de 3 siglos de estudio dedicado. ¿Puedo verlo?, preguntó Cole, aparentemente imperturbable ante la respuesta erizada de voz. Ren guió al humano hacia el campo de preservación donde el texto yacía suspendido en un ambiente de estasis perfecto. El humano se acercó sin la reverencia que merecía un artefacto tan importante, observándolo con interés casual. Entonces ocurrió algo inesperado.
La expresión del humano cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió ligeramente y emitió un extraño sonido ahogado. ¿Está fallando el humano?, preguntó Buzz con genuina preocupación. La respuesta de Cole fue incomprensible. Un fuerte ladrido que el traductor de Buzz finalmente tradujo en risa. «Mierda», dijo Cole finalmente, secándose las lágrimas de los ojos. «Nunca pensé que volvería a ver esto». Buzz intercambió miradas confusas con Ren. ¿Ver qué otra vez? ¿Reconoces algo en el texto? Reconócelo. Cole seguía haciendo esos extraños sonidos de risa. Yo escribí esto. La afirmación quedó suspendida en el aire, tan absurda que por un momento, ni Buzz ni los traductores de Ren parecieron capaces de procesarla. Cuando lo hicieron, Buzz sintió que sus 4 corazones se aceleraban. Eso es imposible, declaró Buzz rotundamente. El artefacto fue descubierto hace 300 años, mucho antes de que su especie lograra los viajes interestelares. El material se ha datado en aproximadamente 500 años, aunque sus propiedades dificultan la datación precisa. Cole asintió, sin dejar de sonreír. Sí, eso encaja. Lo escribí hace unos 30 años. Tiempo terrestre. Formamos parte de una misión encubierta de reconocimiento espacial antes del primer contacto. Nos metimos en problemas. Tuvimos que abandonar la nave. Dejamos atrás algunas de nuestras cosas, supongo. Absurdo, declaró Buzz. La complejidad de las formulaciones matemáticas por sí sola sugiere una civilización avanzada. No son matemáticas. Es una ficha de personaje de un juego de rol de mesa, dijo Cole, señalando varias secciones del texto. Esta parte son los atributos del personaje. Estas son las habilidades especiales. Esta sección registra el inventario. Buzz sintió que sus filtros respiratorios se contraían de indignación. ¿Esperas que crea que el mayor misterio lingüístico de nuestra era es alguna forma de entretenimiento? No cualquier entretenimiento, dijo Cole, con una expresión de orgullo nostálgico en su rostro. Es la 3ª edición de Nebula Knights Void Crusaders. Fui el maestro de mazmorras de nuestra unidad. Hice hojas de personaje para todos los del escuadrón. Ren se acercó a la pantalla. Su piel ahora latía con confusos patrones de luz. Señor, el humano podría estar diciendo la verdad. Mire estos símbolos. Coinciden con la estructura fonética del inglés antiguo. Imposible, repitió Buzz, aunque con menos certeza. Hemos realizado análisis comparativos con los 17 dialectos del inglés humano. Bueno, esto no es exactamente inglés estándar, explicó Cole. Es taquigrafía de jugador mezclada con algo de jerga militar y un montón de chistes internos de nuestra unidad. También usábamos un código solo por diversión. Nos aburrían los despliegues largos, ¿sabes? Buzz sentía que los cimientos de su mundo académico empezaban a derrumbarse. Pruébalo, exigió. Traduce una sección. Cole señaló una compleja disposición de símbolos cerca de la parte superior del documento. Aquí dice Sorgax el Destructor, caballero del vacío de nivel 14, caótico, neutral. Ese era el personaje del Capitán Rivera, siempre interpretaba a tipos inquietos. Buzz se quedó mirando los símbolos, que habían desafiado las matrices de traducción más sofisticadas del consorcio durante siglos. En esta sección, preguntó, señalando un denso conjunto de intrincadas marcas. Habilidad especial, golpe de estrella de neutrones. Al activarse, Sorgax canaliza la fuerza gravitacional de una estrella en colapso hacia su martillo cuántico. Inflige 8 de 12 de daño más efecto de retroceso. Cole rió entre dientes. A Rivera le encantaba usar ese movimiento. Siempre nos hacía poner los ojos en blanco. Las implicaciones comenzaban a fluir en cascada por la mente analítica de Buzz como un cálculo cuántico que llega a conclusiones imposibles. Si lo que dice es cierto, entonces disciplinas académicas enteras se han construido en torno a un juego. Parece que sí, dijo Cole encogiéndose de hombros. Lo siento. Las puertas de la cámara de preservación se abrieron de nuevo y el director Tax entró acompañado de un séquito de altos funcionarios del consorcio. Tax, un enorme droviano con escamas ceremoniales que cubrían la parte superior del torso,
Observaba la sala con ojos compuestos que no se perdían nada. Doctor Bass, nos han informado de que ha habido un avance con el artefacto. Fax anunció que su voz resonaba en la frecuencia precisa diseñada para llamar la atención. Bass se encontró en una situación sin precedentes. En 60 años de servicio académico, nunca se había quedado sin palabras ante un superior. Sin embargo, ahora, al tener que explicar que 3 siglos de prestigiosa investigación se habían centrado en descifrar lo que equivalía a una actividad recreativa humana, descubrió que sus procesadores vocales se negaban a funcionar. Creo que puedo explicarlo, director, ofreció Cole, dando un paso al frente con esa curiosa confianza que los humanos suelen mostrar en situaciones en las que deberían sentirse intimidados. Su misterioso artefacto es en realidad una hoja de personaje para un juego de fantasía que mi unidad militar jugó durante despliegues en el espacio profundo hace unas 3 décadas. Los ojos compuestos del director Tax se enfocaron en el humano con intensidad láser. ¿Un juego? Sí, señor. Un juego de rol llamado Nebula Nights. Es donde los jugadores fingen ser héroes en un universo imaginario y emprenden aventuras. Cole señaló varias secciones del texto. Puedo traducirlo completo si lo desea. Está escrito en un código especializado que combina inglés estándar con taquigrafía militar y algunos términos fantásticos inventados. El director Tax se giró hacia Bass, sus escamas cambiaron a un color que indicaba extremo escepticismo. ¿Es correcto, doctor? Bass obligó a sus procesadores vocales a activarse. La afirmación del humano está siendo evaluada. Director, es muy improbable que sea la hoja de personaje de Jaque Rivera, interrumpió Cole, señalando una mancha al final del documento que había sido catalogada como patrón de anomalía Delta 7 en la investigación oficial. Esa es incluso su mancha de café de cuando el teniente Kim lo hizo reír demasiado durante la campaña de la nebulosa de la batalla de Vegas. ¿Ves cómo tiene forma de media luna? Bromeábamos que era la marca de Sarkin, un señor malvado en nuestro mundo de juego. La especificidad de este detalle pareció hacer reflexionar al director Tax. Si esto es cierto, representaría una reevaluación significativa de la teoría xenolingüística actual. Eso es decirlo suavemente, dijo Cole. Mira, entiendo que esto es incómodo. ¿Tienes qué? 300 años de investigación invertidos en esto, pero puedo demostrar que es exactamente lo que digo que es. Pregúntame cualquier cosa sobre el contenido. Durante la siguiente hora, Cole procedió a traducir, explicar y contextualizar cada marca en el documento. Desde las elaboradas anotaciones estadísticas, los atributos de los personajes y los puntos de habilidad hasta las complejas secuencias simbólicas, las habilidades especiales y las descripciones de los hechizos, hasta los patrones geométricos que se había teorizado para representar conceptos matemáticos avanzados. Una simple cuadrícula para rastrear los artículos del inventario. Mientras continuaba la explicación de los humanos, Bass observó los cambios en las expresiones de los funcionarios del consorcio. La incredulidad dio paso a la sorpresa. La sorpresa a la vergüenza y, finalmente, en algunos casos, a una diversión reticente. El director Tax, sin embargo, mantuvo la compostura. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente el Humanox, ¿por qué tu especie no nos informó de esto cuando te uniste al consorcio? Debiste reconocer el artefacto en nuestros archivos públicos de investigación. Cole se encogió de hombros. Honestamente, nadie nos preguntó. Las imágenes de sus archivos no muestran el documento completo con claridad, solo fragmentos. Además, no todos los humanos conocen los Caballeros de la Nebulosa. Era un pasatiempo de nicho, incluso cuando yo jugaba. Vos se convenció cada vez más de la explicación del humano, a pesar de su deseo de negarlo. La composición del material siempre ha sido anómala, admitió a regañadientes. No coincide con ninguna sustancia natural conocida. Es papel laminado, dijo Cole. Usamos un proceso de laminación impermeable de grado militar porque siempre derramábamos café sobre las hojas de nuestros personajes durante las misiones largas. El laminado contiene polímeros sintéticos con propiedades de resistencia a la radiación, estándar para materiales de despliegue en el espacio profundo en aquel entonces.
La balanza del director Tax se había vuelto tan sensible a la toma de decisiones. Dr. Bass, autorizo la plena cooperación con el humano para verificar esta afirmación. De confirmarse, tendremos que reevaluar 3 siglos de investigación lingüística en Cenol. Mientras el director Tax y los demás oficiales salían, Bo se encontró solo con Cole y Ren. El humano. Se acercó a él con lo que parecía ser genuina compasión. Mira, sé que esto debe ser duro, dijo Cole. Dedicar tu carrera a algo y luego descubrir que no es lo que pensabas. Bass sintió que se le encogía el estómago con pavor académico. 60 años de mi investigación invalidados en un solo día por un juego. No invalidados. Replicó Cole, sorprendiendo a Bass. Redirigido quizás. Piénsalo. Tu gente desarrolló teorías lingüísticas completamente nuevas intentando descifrar nuestro código. Creaste modelos matemáticos para explicar mecánicas de juego que fueron diseñados para ser divertidos, no lógicos. Eso es bastante impresionante si lo piensas. Ren, que había estado inusualmente callado, habló de repente. El humano tiene razón. Profesor, las metodologías que desarrollamos para estudiar el artefacto tienen aplicaciones mucho más allá de este único texto. Tu trabajo en algoritmos de reconocimiento de patrones revolucionó 3 campos de estudio. Bass consideró esta perspectiva, mientras su mente científica iba tomando control gradualmente de su respuesta emocional. Quizás se dio. Aunque es difícil aceptar que la base fuera recreativa en lugar de profunda. ¿Quién dice que lo recreativo no puede ser profundo? Preguntó Cole. Esto el juego unió a mi unidad durante una época oscura. Estábamos a años luz de casa, enfrentándonos al peligro a diario. Este juego nos brindó una forma de procesar esa experiencia y construir vínculos que nos mantuvieron vivos. Durante los días siguientes, Cole trabajó con los lingüistas del consorcio para traducir completamente la hoja de personaje y explicar el contexto cultural que la había producido. Mientras lo hacía, algo inesperado comenzó a suceder. En lugar de disminuir la importancia del artefacto, las explicaciones humanas añadieron nuevas dimensiones de comprensión. Resultó que el código incorporaba elementos de 12 idiomas humanos y jerga especializada de 23 campos distintos del conocimiento humano, desde operaciones militares hasta sistemas mitológicos y física cuántica. La mecánica del juego, diseñada puramente para el entretenimiento, había creado inadvertidamente un sistema matemático que se asemejaba a ciertos aspectos de fenómenos cósmicos reales de maneras que sus creadores nunca habían previsto. Lo más intrigante es que las prácticas culturales en torno a este juego de rol revelaron aspectos de la psicología humana que los cenociólogos del consorcio encontraron fascinantes. La capacidad humana para la narración colaborativa, su capacidad para crear y habitar personajes imaginarios y su tendencia a procesar experiencias del mundo real a través de marcos ficticios. 2 semanas después de la revelación inicial de Cole, Bass se encontró en una posición extraña, defendiendo la continua importancia del artefacto para el consejo académico del consorcio. Si bien el origen del texto se ha establecido como recreativo más que académico, su valor como artefacto cultural sigue siendo significativo, argumentó Bass ante los miembros del consejo reunidos. De hecho, proporciona una perspectiva sin precedentes sobre los procesos cognitivos humanos y la dinámica social. El director Tax, quien presidía el consejo, se mostró escéptico. Usted dedicó 60 años a intentar descifrar lo que equivale a un producto de entretenimiento humano, Dr. Bass. Ahora, afirma que esta revelación realza su importancia en lugar de disminuirla. Precisamente, Bass confirmó que su pasión académica se había reavivado. Considerar sin comprender su propósito original. Nuestras mentes más brillantes dedicaron siglos a desarrollar nuevos marcos teóricos para explicar sus patrones. Esos marcos siguen siendo válidos y han mejorado nuestra comprensión de la evolución lingüística, el reconocimiento de patrones y el mapeo cognitivo. Desde el fondo de la sala, Cole observó con interés cómo los académicos alienígenas debatían la importancia de la hoja de personaje de su antiguo grupo de juego. Toda la situación le pareció absurdamente divertida,
pero había llegado a respetar la integridad intelectual del Dr. Bass ante lo que debió haber sido una revelación profesional devastadora. Tras la clausura de la sesión del consejo, Cole se acercó a Bass en el pasillo. Menuda defensa. El doctor no esperaba que te convirtieras en el campeón de artefactos después de todo. Las crestas del cuello de Bass se ondularon en lo que Cole llegó a reconocer como el equivalente bassiano de una sonrisa de arroz. La investigación científica exige honestidad intelectual, sargento Cole. Cuando los hechos cambian, las teorías deben adaptarse. Llámame Eisen, dijo Cole. Y por si sirve de algo, creo que tienes razón sobre la importancia. Nuestro juego era solo un juego para nosotros, pero la forma en que lo estudiaron es impresionante. Vieron patrones que nunca pusimos ahí conscientemente porque existen. No obstante, respondió Bass, la mente humana crea orden incluso en la recreación. Parece fascinante. Mientras caminaban hacia la cámara de artefactos, Cole sintió una creciente curiosidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿El consorcio simplemente archiva esto como una curiosidad cultural? Bass hizo un gesto que su traductor interpretó como negativo. Por el contrario, el director Tax ha aprobado una iniciativa de investigación ampliada, un estudio comparativo de las actividades recreativas humanas y sus implicaciones cognitivas. El artefacto será la pieza central de este nuevo campo de investigación. Estás bromeando, dijo Cole, genuinamente sorprendido. Te aseguro que no estoy bromeando, respondió Bass. El consorcio valora el conocimiento en todas sus formas. La revelación de que los humanos codifican información compleja en sus actividades recreativas sugiere un potencial sin explotar para la comprensión entre especies. Llegaron a la cámara de artefactos donde un equipo de investigadores de varias especies ya estaba trabajando examinando la hoja de personaje con nuevos ojos y perspectivas. Nos gustaría solicitar tu ayuda, Eisen Cole, dijo Bass formalmente. Como creador de este artefacto, tus ideas serían invaluables para nuestra investigación. Cole miró la hoja de personaje plastificada, una reliquia de sus días militares que de alguna manera se había convertido en foco de atención académica interestelar, y sentí una extraña sensación de orgullo. Con gusto le ayudaré, doctor. Aunque debo advertirle que, si le interesan los juegos humanos, apenas ha arañado la superficie. Es decir, preguntó Bass, extendiendo sus apéndices sensoriales con interés. Bueno, dijo Cole con una sonrisa, esperen a que descubran el ajedrez, el póker o el Monopoly. Los humanos hemos estado codificando nuestros valores, miedos, esperanzas y estructuras sociales en juegos durante miles de años. Esta hoja de personaje es solo el comienzo. El traductor de base tomó un momento para procesar las implicaciones antes de convertir su respuesta en fascinante. Quizás la mayor contribución de la humanidad al conocimiento galáctico no provenga de su tecnología ni de sus teorías científicas formales, sino de cómo juegan. Cole rió. Eso sí que sería irónico. La especie que se unió a la comunidad galáctica por última vez deja su huella a través de los juegos, no de los juegos. Eisen Cole Bass corrigió. Ventanas a la mente humana. Y esas, al parecer, son mucho más complejas y reveladoras de lo que jamás sospechamos. A medida que se convocaba a más expertos culturales humanos. Al llegar a las instalaciones de investigación del consorcio, Cole se encontró en el centro de un floreciente campo de estudio. El artefacto, su antigua hoja de personaje, se había convertido en la clave para un nuevo entendimiento entre las especies. Y en algún lugar del vacío, pensó divertido, el resto de su antigua unidad se partiría de risas si supieran que sus sesiones de juego se habían convertido en el foco de un estudio académico serio por toda la galaxia. Lo que había comenzado como un malentendido se estaba transformando en algo mucho más significativo, un puente entre formas de pensar radicalmente diferentes. Y mientras Cole observaba con genuina fascinación a los diversos investigadores alienígenas que estudiaban su creación de décadas de antigüedad, no pudo evitar preguntarse qué otras actividades humanas aparentemente mundanas podrían contener profundidades que ni siquiera la humanidad misma había apreciado por completo. 6 meses después de la revelación de Cole sobre el artefacto,
las instalaciones de investigación del consorcio habían experimentado una transformación radical. Lo que una vez fue un entorno estéril y metódico dedicado a descifrar un solo texto se había expandido a un vibrante centro interdisciplinario que estudiaba actividades recreativas humanas de todo tipo. La cámara central que albergaba el artefacto ahora exhibía docenas de juegos humanos. Desde antiguos juegos de ajedrez hasta interfaces de juegos digitales, cada uno rodeado de investigadores de diversas especies que intentaban comprender los patrones cognitivos codificados en ellos. A Cole le habían ofrecido un puesto permanente como consultor de recreación humana, un título que aún le hacía reír. Hoy tenía previsto demostrar una campaña básica de Nebula Knights a un grupo de xenoxicólogos y antropólogos culturales. Los dados representan factores de probabilidad, explicó Cole a los extraterrestres reunidos mientras preparaba una mesa de juego. Los humanos encuentran la incertidumbre entretenida en contextos controlados. El Dr. Bass, quien se había convertido en el improbable amigo y compañero de investigación de Cole, añadió sus propias ideas. Observe cómo la generación de números aleatorios crea una inversión emocional en los resultados. Esto contradice la preferencia de la mayoría de las especies por la previsibilidad. Una investigadora cariana con piel translúcida que revelaba sus vías neuronales pulsantes levantó un apéndice. Pero los parámetros están limitados por estos atributos numéricos en la documentación del personaje. Los mismos patrones que observamos en el artefacto. Exactamente, confirmó Cole. La hoja de personaje establece límites para la aleatoriedad. Tu personaje puede ser fuerte pero torpe o inteligente pero físicamente débil. Las restricciones crean tensión narrativa. Mientras Cole continuaba explicando los fundamentos de los juegos de rol, fue interrumpido por la llegada del director Tax, acompañado de varios altos funcionarios del consorcio a quienes no reconoció. El sargento Colefax anunció formalmente: se solicita su presencia en una sesión de emergencia del Alto Consejo. Cole miró a Bass, quien pareció igualmente sorprendido. ¿De qué se trata, director? Se ha presentado una situación que podría requerir sus conocimientos especializados, respondió Tax crípticamente. Dr. Bass también nos acompañará. Mientras los escoltaban a la Cámara del Consejo a través de la vasta sede del consorcio, Cole notó un nivel inusual de actividad. Los funcionarios corrían por los pasillos. Se habían reforzado los protocolos de seguridad y se palpaba una tensión en el aire. Tengo la sensación de que esto ya no se trata de juegos, le susurró Cole a Bass mientras se acercaban a las ornamentadas puertas de la Cámara del Alto Consejo. Comparto tu opinión, respondió Bass en voz baja. El Alto Consejo rara vez se reúne para asuntos académicos, independientemente de su importancia cultural. La Cámara del Consejo era un espacio imponente diseñado para albergar a representantes de las 17.000 civilizaciones miembros. Hoy, sin embargo, solo estaban presentes los 12 consejeros superiores, con sus enormes asientos dispuestos en semicírculo alrededor de una zona de proyección central. Sargento Isen Cole, el Dr. Sale Bass anunció al consejero jefe, un anciano meridiano cuya edad se medía en milenios. Gracias por responder con prontitud a nuestras reuniones. Cole asintió respetuosamente, consciente de repente de la gravedad de la situación. Feliz. Para ayudar, consejero, aunque no estoy seguro de que puede ofrecer un soldado retirado y un xenolingüista al Alto Consejo. El consejero jefe hizo un gesto y una proyección holográfica apareció en el centro de la cámara. Hace 3 días, nuestra estación de monitoreo del espacio profundo en el sector Cygnus detectó un objeto anómalo acercándose al espacio del consorcio. El holograma mostró una estructura masiva, claramente artificial, pero de diseño desconocido, moviéndose a través del vacío entre estrellas. Los escaneos iniciales indican que tiene aproximadamente 20 kilómetros de longitud, compuesta de materiales que no son consistentes con las técnicas de construcción conocidas, continuó el consejero. Parece ser una nave de algún tipo, aunque no coincide con ningún diseño conocido en nuestros registros. ¿Una especie desconocida?, preguntó Cole, estudiando la extraña configuración del objeto.
Desconocido, sí, pero no inédito, respondió el consejero con gravedad. La nave comenzó a transmitir un mensaje en todas las frecuencias hace 18 horas. Nuestra división lingüística no ha podido descifrarlo, pero identificaron un patrón que coincide con ciertos elementos encontrados en el artefacto. Su hoja de personaje, Sargento Cole. Cole sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Eso es imposible. Nebula Nights era solo un juego inventado en la Tierra. Es imposible que una nave alienígena transmita en nuestro código inventado. Buzz dio un paso adelante, con su curiosidad científica despertada. ¿Podemos oír la transmisión? El consejero jefe asintió y la cámara se llenó de una secuencia de sonidos, clics, tonos y estática modulada que parecían estar dispuestos aleatoriamente a los oídos de Cole. No reconozco esto, admitió Cole después de escuchar durante varios minutos. No suena a nada relacionado con nuestro juego. No para tu oído inexperto, asintió Buzz. Pero la relación matemática entre los patrones de sonido coincide con los elementos estructurales de tu código con una correlación del 87%. No puede ser coincidencia. La expresión del consejero jefe se tornó aún más seria. Hay un detalle más que debes tener en cuenta. Cuando nuestras ondas se acercaron a la nave para un escaneo más detallado, ésta respondió destruyéndolas con armas de diseño desconocido. Antes de ser destruidas, las ondas capturaron esta imagen. El holograma cambió para mostrar un símbolo grabado en el casco de la misteriosa nave, un emblema estilizado que le heló la sangre a Cole. «Es imposible», susurró. «¿Reconoces esta insignia?», preguntó el consejero jefe. «Es la marca de Sarin», explicó Cole con voz temblorosa. «El malvado señor de nuestro mundo de juego, el antagonista ficticio contra el que lucharon nuestros personajes». Un murmullo recorrió a los miembros del consejo. ¿Cómo podía un personaje ficticio de un juego humano aparecer en una nave desconocida en los confines del espacio cartografiado?, preguntó uno de ellos. Cole negó con la cabeza, intentando asimilar las implicaciones. «No lo sé. No tiene sentido». Buzz, siempre un científico metódico, propuso una hipótesis. El abandono de su nave militar hace 30 años. ¿Podría haber contenido algo más que la hoja de personaje que encontramos? Quizás descripciones detalladas de su mundo de juego. Claro, reconoció Cole. Teníamos cuadernos, guías de campaña, todo tipo de materiales. Estábamos desplegados durante meses. Jugar era nuestro principal entretenimiento. ¿Y podrían estos materiales contener especificaciones técnicas, descripciones de armamento, escenarios estratégicos?, insistió el jefe. Cole sintió que la sangre se le iba de la cara al comprenderlo. Dios mío. Sí, éramos militares con alta autorización. Nuestro juego incorporaba elementos de sistemas de armas clasificados, tácticas de batalla teóricas e incluso tecnología experimental. Lo usábamos para resolver problemas profesionales mientras nos divertíamos. La expresión del consejero jefe era seria. Entonces parece que alguna entidad ha descubierto tus materiales abandonados e interpretado tu juego como información objetiva, quizás incluso como instrucciones. ¿Pero quién?, preguntó Cole. ¿Y por qué construirían una nave basada en un villano ficticio de nuestro juego?, respondió una nueva voz. Uno de los otros consejeros, un draconiano con piel escamosa que brillaba a la luz de la cámara. Quizás porque tu ficción se alineaba con su realidad de maneras que no podrías haber anticipado. Ante el gesto del consejero, apareció una nueva imagen. Antiguas pinturas rupestres de un mundo en los confines de la galaxia. Las primitivas obras de arte representaban seres que guardaban un asombroso parecido con estos personajes de Sarkin del juego Nebula Nights. Entidades altas, con múltiples extremidades y distintivas cabezas con cresta. Los Borax, explicó el consejero draconiano, una especie que se creía extinta hace 10.000 años tras una catastrófica guerra civil. Eran reconocidos como brillantes ingenieros, pero peligrosamente agresivos. Parece que sobrevivieron en zonas aisladas, fuera de nuestro alcance de monitoreo. Y encontraron nuestros materiales de juego,
concluyó Cole. Las horribles implicaciones se hicieron evidentes. Encontraron descripciones de sistemas de armas, escenarios tácticos y un villano ficticio que se parecía a su propia especie. Una notable confluencia de coincidencias. Bass observó, su creación ficticia puede haberles proporcionado tanto inspiración tecnológica como validación cultural. La consejera jefa se irguió en toda su altura, destacándose entre los demás. Sargento Cole, doctora. Bass, el consejo requiere su ayuda. Si esta nave es operada por Borax, quienes han sido influenciados por materiales de juego humanos, su comprensión tanto del contenido original como de sus posibles interpretaciones podría ser crucial para establecer la comunicación. Cole sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Ayudaré en lo que pueda, consejera. Pero no estoy seguro de que tan útil puede ser un sargento retirado contra una nave de guerra de 20 kilómetros. El conocimiento suele ser más poderoso que las armas, respondió el consejero jefe. Ustedes crearon este lenguaje. Quizás puedan usarlo para comunicarse. Durante los siguientes días, Cole trabajó con Bass y los mejores lingüistas del consorcio para analizar las transmisiones de la nave que se aproximaba. Cuanto más estudiaban las señales, más seguros estaban de que las entidades a bordo usaban una versión corrupta del código del juego Nebula Knights mezclado con lo que parecían ser elementos lingüísticos auténticos de Borex. Usan nuestros términos de juego, pero les han asignado significados diferentes. Cole explicó al equipo de respuesta a emergencias en nuestro juego. El golpe estelar de neutrones era solo un ataque especial. En sus transmisiones, parece referirse a un sistema de armas real. Lo más preocupante, añadió Bass, es el uso repetido de la frase «venganza de Sarkin», que parece ser tanto una declaración de misión como un concepto religioso. La nave había entrado en el espacio del consorcio y se acercaba al sistema Proximus, su hogar. A 16.000 millones de seres sencientes en 7 planetas. Los intentos diplomáticos habían fracasado, se habían ignorado las advertencias defensivas y los recursos militares del consorcio se estaban movilizando para una confrontación que todos los expertos coincidían en que provocaría bajas catastróficas en ambos lados. Debe haber otra manera, insistió Cole durante una sesión de estrategia con comandantes militares. Si basan sus acciones en nuestro juego, tal vez podamos usar esa conexión. ¿Qué propones?, le preguntó el sargento al almirante Torne, el canoso andromedano a cargo de la flota de defensa del consorcio. Cole consideró la pregunta detenidamente. En nuestro juego, Sarkin no era solo un villano. Tenía un código de honor específico. Siempre aceptaría un desafío de un oponente digno en combate singular. ¿Sugieres que desafiemos a duelo a un buque de guerra de 20 kilómetros? Preguntó el almirante Torne con incredulidad. No exactamente, respondió Cole. Pero si siguen la mitología de nuestro juego, hay reglas que podrían cumplir, protocolos específicos para el desafío y el combate. ¿Y si no lo hacen?, preguntó el almirante, entonces no estamos peor que ahora, señaló Cole. Pero si han construido toda su cultura en torno a elementos mal interpretados de nuestro juego, vale la pena intentar comunicarse en esos términos. Después de horas de debate, el Alto Consejo aprobó a regañadientes el plan de Cole. Una pequeña nave diplomática se acercaría a la nave Boric, transmitiendo un mensaje elaborado en el cifrado original de Nebula Knight. Un desafío formal que invoca los antiguos derechos del propio código guerrero de Sarkin. Esto es una locura, murmuró el almirante Torne mientras Cole se preparaba para abordar el barco diplomático, enviar a un soldado humano retirado a enfrentarse a una especie extinta que ha construido un arma apocalíptica basada en un juego. Cuando lo pones de esa manera, suena bastante loco, admitió Cole con una sonrisa de arroz. Pero a veces los planes más locos son los únicos que funcionan. Bass insistió en acompañar a Cole, argumentando que su experiencia en análisis lingüístico sería esencial para la comunicación en tiempo real. Ajustes. Juntos, abordaron la elegante nave diplomática junto con un pequeño equipo de especialistas elegidos por su capacidad para adaptarse a situaciones sin precedentes. Mientras se acercaban a la enorme nave Borex,
Cole sintió una sensación surrealista de incredulidad. La nave era aún más imponente de cerca, una retorcida amalgama de tecnología avanzada y elementos de diseño que parecían sacados directamente de la obra de arte que él y su unidad habían esbozado durante largos despliegues en el espacio profundo. Transmitiendo el mensaje de desafío ahora, informó la oficial de comunicaciones, sus tentáculos bailando a través del panel de control. El mensaje que Cole había elaborado era simple pero específico, utilizando terminología y conceptos del juego original para los guerreros de Sarkin. Yo, Isen Cole, creador de los textos sagrados, invoco el derecho de desafío de los creadores tal como lo establece las crónicas de los Caballeros del Vacío por el propio Código de Honor de Sarkin. Debes conceder audiencia a quien moldeó tu destino. Durante varios tensos minutos no hubo respuesta. La enorme nave Borax continuó su siniestro acercamiento hacia el poblado Sistema Próxima. Luego, de repente, disminuyó la velocidad. «Están respondiendo», anunció el responsable de comunicaciones. Sorpresa evidente en su voz. Una voz áspera que calificaba llenó la plataforma de mando, hablando en una versión entrecortada de inglés mezclada con terminología del juego y lo que debía haber sido el idioma nativo bórico. El traductor se esforzó por traducirlo de forma coherente. El creador habla. Los hijos de Sarkin aquí. Se reconocen los derechos de impugnación. Enfoque para el juicio. Cole intercambió miradas con Buzz. Creo que nos acaban de invitar a bordo. De hecho, Buzz estuvo de acuerdo. Aunque el juicio sugiere que tal vez no estén planeando una recepción amistosa, un problema a la vez, respondió Cole, señalando al piloto. Llévanos adentro, pero mantén la preparación para el salto de emergencia. Una enorme bahía de atraque se abrió en el costado de la nave Borax, un espacio cavernoso que podría haber albergado una pequeña ciudad. Cuando su nave diplomática se posó en la cubierta, Cole vio cientos de figuras esperando en formación. Los Borix eran a la vez familiares y extraños, más altos que los humanos, con 4 extremidades superiores y 2 poderosas inferiores. Sus cuerpos estaban cubiertos de placas entrelazadas que podrían haber sido una armadura o un exoesqueleto natural. Sus cabezas con cresta tenían un extraño parecido con los bocetos que la unidad de Cole había dibujado del personaje ficticio de Sarkhan 3 décadas antes. ¿Listo para esto?, Cole le preguntó a Buzz mientras se preparaban para desembarcar. Científicamente fascinante, respondió Buzz con su característica eufemismo. Aunque calculo nuestra probabilidad de supervivencia en aproximadamente un 23,7%, me enfrenté a peores probabilidades, dijo Cole con una sonrisa sombría. Simplemente sigue mi ejemplo y recuerda que todo lo que saben sobre la interacción con otras especies probablemente proviene de los materiales de nuestro juego. Están siguiendo un guión que escribimos, incluso si lo han malinterpretado. Cuando subieron a la cubierta de la nave Borax, escoltados por oficiales de seguridad del consorcio que parecían lamentablemente inadecuados al lado de los imponentes alienígenas, un único Borax dio un paso adelante entre las filas reunidas. Su cresta era más elaborada que las demás, marcada con símbolos que Cole reconoció con sorpresa. Eran versiones corruptas de la insignia de rango que su unidad había diseñado para la jerarquía de villanos del juego. Creator, el líder de Borex, anunció su voz con un áspero sonido mecánico que sugería un aparato vocal muy diferente al de las especies humanas o de consorcio. Reclamas derechos. Demostrar identidad. Cole dio un paso adelante, luchando por mantener la voz firme. Soy Isen Cole, ex sargento de la División Lingüística de las Fuerzas Combinadas de la Tierra. Hace 30 años, mi unidad creó el juego que encontraste, Nebula Knights, Void Crusaders. Yo era el maestro del juego. Escribí las hojas de personajes, las notas de la campaña y ayudé a diseñar el mundo que has adaptado. Los múltiples ojos del líder Borex entrecerraron estructuras compuestas que cambiaron y se realinearon mientras se enfocaban en Cole. Mostrar conocimiento de los textos sagrados. Cole respiró hondo. Este era el momento del que dependía todo su plan. El Código de Honor de Sarkin. Regla 7. Un verdadero guerrero se enfrenta directamente a oponentes dignos, no a través de poderes o engaños.
Regla 12. La victoria sin desafío no trae gloria al nombre de Sarkin. Los derechos de la ascensión requieren 3 pruebas: conocimiento, fuerza y sacrificio. Los guerreros Borax reunidos emitieron un extraño chirrido que el traductor no pudo procesar. El líder levantó sus 4 extremidades superiores en lo que podría haber sido un gesto religioso. Conocimiento del Creador confirmado. Anunció el desafío sagrado aceptado. Cole sintió una momentánea oleada de esperanza, rápidamente atenuada por la precaución. Antes de continuar, necesito comprender sus intenciones. ¿Por qué ha entrado en el espacio del consorcio con armas activas? ¿Por qué os llamáis hijos de Sarkin? El líder Boric parecía confundido por la pregunta. Siguiendo instrucciones sagradas, gran campaña, la venganza de Sarkin contra los señores del vacío. Bas dio un paso adelante, su curiosidad científica superó su cautela. Usted interpretó los materiales del juego como registros o instrucciones históricos reales, no como interpretaciones. La verdad, insistió el Boric. Las palabras de Sarkin encontradas en el vacío. Diseños de tecnología, planes de batalla, identificación de enemigos. Cole sintió que una fría comprensión lo invadía. La campaña que su unidad había estado jugando cuando abandonaron el barco se llamó La venganza de Sarkin, un escenario donde el villano Sarkin buscaba venganza contra los señores del vacío, quienes en su juego habían sido representados por la misma especie que ahora formaba el Consorcio Galáctico. Esto es un malentendido, explicó Cole cuidadosamente. Los materiales que encontró no eran registros históricos ni instrucciones. Eran entretenimiento, ficción creada para el disfrute. Sarkin nunca existió. Los señores del vacío no eran enemigos reales. Todos fueron inventados. La reacción del líder Borex fue inmediata y alarmante. Las placas de su cuerpo se encendieron y surgió un sonido agudo que provocó una evidente agitación en los guerreros reunidos. Blasfemia. El traductor dijo, los textos sagrados son claros. La tecnología de Sarkin es funcional. Las descripciones de los enemigos coinciden con las especies del consorcio porque basamos nuestras creaciones ficticias en cosas que sabíamos, explicó Cole desesperadamente. Las descripciones de la tecnología procedían de sistemas militares reales con los que estábamos familiarizados. Las descripciones de extraterrestres eran solo variaciones creativas de especies de las que habíamos oído hablar. Por un momento tenso, Cole pensó que el Borax podría atacar. Entonces, inesperadamente, el líder hizo un gesto diferente, uno que Cole reconoció en los materiales del juego como una indicación de una solicitud de prueba. Afirmación de ficción de prueba, exigió el Borax. Si es creador, demuestre el proceso de creación. Cole miró a Bas. Un plan en formación. Necesito materiales de juego, le dijo al líder de Borex. Dados, hojas de personajes, útiles de escritura. Puedo mostrarte cómo creamos el mundo que encontraste. Lo que siguió fue quizás el encuentro diplomático más extraño en la historia del consorcio. En una enorme sala de guerra a bordo de la nave Borex, rodeado de tecnología capaz de destruir planetas enteros, Cole instaló una mesa de juego y comenzó a ejecutar una campaña de Nebula Knights para el liderazgo de Borex. Así es como funciona, explicó Cole, distribuyendo hojas de personajes creadas apresuradamente. Cada uno de ustedes crea una persona imaginaria, un personaje que existe solo en nuestra imaginación compartida. Luego, juntos contamos una historia sobre esos personajes. Los Boric se mostraron inicialmente escépticos, pero cuando Cole los guió a través de la creación de personajes, explicándoles cómo los atributos numéricos y las habilidades especiales se equilibraban para el entretenimiento en lugar de la realidad, su resistencia comenzó a flaquear. Mira, este número aquí no se basa en la física real, señaló Cole, indicando un cálculo de daño en uno de sus sistemas de armas. Lo inventamos para que fuera divertido, no exacto. Las interacciones reales de neutrones no funcionan así en absoluto. Mientras continuaba la sesión de juego improvisada, Voss proporcionó un contexto científico, explicando las discrepancias entre la mecánica del juego y la pérdida física real. Poco a poco, los Borex comenzaron a comprender el concepto de ficción, una idea completamente ajena a su especie de mentalidad literal. Entonces, Sarkin, ¿no un verdadero antepasado?, preguntó al líder Borax,
Su voz contenía lo que sonaba como una confusión genuina. No, confirmó Cole amablemente. Sarkin era un personaje que inventamos para ser un oponente desafiante. Le dimos un código de honor y motivaciones complejas porque eso hacía que el juego fuera más interesante. Pero la tecnología funciona, protestó otro oficial de Vorex. Los diseños de armas a partir de textos sagrados son operativos porque se basan en principios reales, explicó Cole. Incorporamos elementos de tecnología militar real en nuestro juego para hacerlo más realista. Pero exageramos las capacidades, ignoramos las limitaciones físicas y combinamos sistemas que en realidad no funcionarían juntos. Cuando la sesión de juego improvisada concluyó, 12 horas después, la tensión a bordo de la nave Vorex se había transformado en algo más cercano al interés académico. Resultó que los Boric eran ingenieros natos, pero no tenían ningún concepto cultural de ficción o entretenimiento. Habían descubierto la nave humana abandonada décadas atrás e interpretado su contenido con un literalismo que los había llevado a su actual cruzada equivocada. ¿Creaste por placer?, preguntó el líder Vorex, todavía luchando con el concepto. Ni instrucción, ni historia. Exacto. Cole confirmó. Los humanos creamos historias, secuencias imaginarias de eventos con personajes inventados porque disfrutamos del proceso y las experiencias emocionales que genera. Los dirigentes Boric conferenciaban entre ellos en su lengua materna, lo que a Cole le sonó como una compleja serie de clics y silbidos. Finalmente, el líder se volvió para dirigirse a él. Los hijos de Sarkin requieren una campaña de reconsideración basada en malentendidos. El enorme alienígena hizo un gesto que involucró a sus 4 extremidades superiores. El creador Cole ha dicho la verdad. Textos sagrados, no sagrados. Cole sintió que una oleada de alivio lo invadía. ¿Significa esto que dejarán las armas y entablarán una comunicación pacífica con el consorcio? Armas desactivadas. Confirmó el líder Boric. Se requiere una nueva comprensión. Búsqueda bórica. Aclaración. En los días siguientes, Cole se encontró en la posición sin precedentes de embajador cultural de una especie que había construido toda su civilización moderna en torno a un juego de rol incomprendido. Los Boric, una vez que comprendieron el concepto de ficción, estaban ansiosos por comprender que otros elementos de su cultura adoptada se habían basado en el entretenimiento más que en los hechos. El consorcio, por su parte, quedó fascinado con el Vorax. Durante mucho tiempo se los creyó extintos, pero habían sobrevivido en zonas aisladas del espacio, desarrollando capacidades tecnológicas que en algunos aspectos superaban las de las especies del consorcio. Sus habilidades de ingeniería, perfeccionadas mediante el intento equivocado de recrear la tecnología ficticia de Sarkin, habían producido innovaciones que los científicos del consorcio estaban ansiosos por estudiar. 6 meses después del primer contacto casi catastrófico, Cole estaba junto a Buzz en la sala de observación de la sede del consorcio, observando cómo la ceremonia formal de inducción de los representantes Boric se transmitía desde la Cámara del Alto Consejo. Todavía no puedo creerlo. Reflexionó Cole. Una civilización entera basó su cultura en nuestro juego, construyó un buque de guerra basado en nuestros bocetos, casi inició una guerra interestelar y ahora se unen al consorcio como la especie miembro más nueva. La realidad a menudo excede los límites de lo que consideramos plausible, observó filosóficamente Buzz. Aunque dudo que algún cenoziólogo hubiera predicho que una actividad recreativa humana evitaría una guerra y conduciría al redescubrimiento de una especie que se creía extinta durante milenios. Cole se rió entre dientes. Y pensar que todos esos siglos que pasaste estudiando mi hoja de personaje no fueron en vano, después de todo, simplemente se aplicaron a un problema diferente al que esperabas. De hecho, Buzz estuvo de acuerdo. Aunque todavía me parece sorprendente que los Borics interpretaran tu juego con tanta literalidad. El concepto de ficción parece ser mucho menos universal de lo que suponíamos. Eso es lo que tiene ser humano, respondió Cole. A veces olvidamos que nuestra capacidad de imaginación, de separar la fantasía de la realidad y al mismo tiempo valorar ambas, puede ser uno de nuestros rasgos más singulares. Mientras observaban a la delegación Boric ocupar su lugar entre las miles de especies que componían el consorcio galáctico, Cole sintió una profunda sensación de satisfacción.
Lo que había comenzado como un simple pasatiempo de juego durante largos despliegues en el espacio profundo había evolucionado a través de la secuencia de eventos más extraña imaginable hasta convertirse en un puente entre civilizaciones. El consorcio ha creado un nuevo departamento académico. Buzz le informó. El estudio de la cognición recreativa humana. El director Tax ha solicitado que usted considere un puesto permanente como jefe de departamento. Cole se rió. De sargento retirado a diplomático accidental y jefe de departamento académico. No es la carrera profesional que imaginé. Pocos viajes siguen trayectorias previstas. Ba señaló, particularmente cuando hay humanos involucrados. Al concluir la ceremonia, Cole pensó en su antiguo grupo de jugadores. Se habían dispersado por la Tierra y sus colonias a lo largo de décadas, probablemente sin saber que su entretenimiento nocturno se había conservado como un artefacto alienígena estudiado durante siglos. Y finalmente evitó una guerra interestelar. Ya sabes, dijo Cole pensativamente. Realmente debería intentar contactar al resto de mi antigua unidad. Jaque Rivera nunca creería que su hoja de personaje no solo se convirtió en el artefacto lingüístico más estudiado en la historia galáctica, sino que también ayudó a prevenir una guerra con una especie supuestamente extinta. Una sugerencia excelente, estuvo de acuerdo vos. Tal vez el consorcio debería organizar una reunión de su grupo de juego. Sería importante tanto históricamente como personalmente. Cole sonrió ante la idea. Un grupo de soldados terrestres retirados siendo honrados por el consorcio galáctico por jugar un juego de rol de mesa hace décadas. Ahora bien, esa sería una historia que vale la pena contar. Incluso se podría decir, Buzz agregó, con lo que Cole había llegado a reconocer como la versión bassiana del humor seco, que sería un excelente escenario de juego. Cuando salieron de la sala de observación, Cole no pudo evitar maravillarse. En el extraño camino que había tomado su vida, de soldado a consultor lingüístico y salvador de miles de millones de vidas. Todo porque había disfrutado creando mundos ficticios para que sus amigos los exploraran. La imaginación de la humanidad, nuestra capacidad de crear y compartir ficciones complejas, resultó ser más poderosa de lo que cualquiera podría haber predicho. Y compartir esas visiones con otros. Fue un remate bastante bueno para una historia que comenzó con extraterrestres estudiando una hoja de personaje del juego como si fuera un artefacto profundo de una civilización muerta. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.